Vamos a entrar al tema que vamos a hablar hoy. Pasó el COVID, no, algunos se vacunaron, otros no se vacunaron, pero existen algún número de infecciones y situaciones que la relacionan con el COVID. Y cuando usted me decía que hablemos del tema del COVID prolongado, yo me quedé pensando, entonces aquí hay muchas situaciones que todavía desconocemos. La mayoría de las personas que tienen COVID-19 se recuperan por completo, nos decían, pero algunas personas han continuado con problemas de salud después de tener COVID. Esto se denomina COVID prolongado. Explíquenos un poquito para conocer al respecto. A ver, señora Yesenia, mira, a mí me interesa mucho que el tema sea tratado, porque realmente es un tema que es una gran problemática de salud en la actualidad y que todos lo hemos, que realmente hay poca información sobre este tema. De hecho, usted que está documentada, que está en las redes sociales permanentemente, dice que por primera vez que lo escucha, y seguramente muchos de sus invitados primera vez que lo está escuchando. De hecho, quizás muchos de ellos lo esté padeciendo y aún no lo sepa. Por eso es un tema muy neurálgico en estos momentos. Imagínense que se dice que del 10 al 20% de las personas que padecieron de COVID están padeciendo de COVID prolongado. Es decir, que cuando nosotros analicemos que más de 600 millones de personas en el mundo padecieron de COVID, del 10 al 20% de ellos pueden estar padeciendo de COVID prolongado. Si lleváramos la estadística de Ecuador, que fue de más de 1 millón de personas, aunque usted sabe que esa estadística generalmente está subvalorada o subdiagnosticada, la cantidad de pacientes de COVID, porque hubo un momento en que no existió pruebas para realizar el diagnóstico adecuado del COVID. Entonces estamos hablando de un 10 a un 20% de más de 1 millón de personas en el Ecuador. Es decir, que estamos frente a un verdadero problema de salud. Ahora, ¿qué sucede cuando es que entonces los médicos nos empezamos a llamar la atención? Es decir, posteriormente a la enfermedad empezaron a padecer, empiezan a acudir con mayor frecuencia a un grupo de pacientes con un cuadro sintomático muy florido, muy variado, donde empezaban a manifestarse un grupo de síntomas que no tenían relación uno con otro y que uno no le encontraba una justificación. Cuando tú le hacías a ese paciente una serie de exámenes para buscar la posible causa, no encontraba prácticamente ninguna justificación, existiendo un factor en común, y ese factor común era que este paciente había padecido de COVID. Por tanto, además, pudiéramos conceptualizar o definir al síndrome de COVID prolongado como el conjunto de síntomas que padece una persona posterior a haber padecido el COVID-19. Ese sería solamente tan simple el concepto. Ahora, usted quizá posteriormente me estuvo hablando de muchas cosas que se llamaban secuelas. ¿Cuál es la diferencia entre una secuela de COVID y otra cosa, el síndrome prolongado? Para poder identificarlo, porque uno dice, bueno, ahora exacto, sí me asusté. Exactamente, porque prácticamente muchas personas te dicen, no, puede ser una secuela. La mayoría de las infecciones virales tienen secuelas y existen secuelas post-virus, ¿entiendes? Por ejemplo, podemos hablar, ahora que está de moda el dengue, podemos decir que el dengue generalmente provoca diferentes secuelas. Por ejemplo, la fatiga crónica. Después de una infección viral muy fuerte, la persona se siente extremadamente cansada, o la persona puede presentar, en el caso del dengue, un edema perivesicular, es decir, que la vesícula está edematosa con acumulación de líquido, o puede tener una hepatopatía reactiva, es decir, que el hígado reacciona y le aumenta las transaminasas. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? De que eso es un síntoma. En el caso de COVID, un paciente que estuvo, por ejemplo, ingresado en terapia intensiva, que estuvo intubado, que tuvo una fibrosis pulmonar, sí puede tener síntomas de una neumopatía restrictiva, o puede padecer, que tuvo con intubación prolongada, puede presentar una tos crónica, pero es un síntoma o dos síntomas. Pero cuando un paciente entonces aparece con un grupo de síntomas donde tú no ves la justificación, cuando tú no ves la causa y el único motivo es que tuvo una enfermedad, que tuvo la enfermedad, y que los síntomas duran más de 4 semanas, entonces tú te presentas un signo de COVID prolongado.